Había una vez, hace ya mucho tiempo, hace más de medio siglo, un niño pequeño. Tenía 8 años. Este niño era muy callado. No sabía comunicarse muy bien con sus compañeros de colegio. Sin embargo, era un alumno aplicado. Al final de cada trimestre y al final de cada curso, el correspondiente profesor le felicitaba públicamente por sus logros, lo que por otra parte le hacía sentir bastante incómodo. En cierta ocasión el profesor les explicó cómo realizar operaciones de multiplicación con multiplicandos y multiplicadores de varias cifras. El niño escuchó la explicación atentamente y creyó entender. Por eso no hizo ninguna pregunta. Seguidamente el profesor les puso una cuenta, debían realizarla en base a esa explicación y llevarle hasta su mesa el cuaderno con el trabajo realizado. El niño terminó. Le llevó su cuaderno al profesor. Este le preguntó: ¿esto es todo? ¿Está terminado? El niño, con satisfacción, respondió: sí, bueno, faltaría hacer la prueba del 9, pero sí. Lo siguiente fue un golpe. El profesor, un hombre rudo, ancho, fuerte, sin duda procedente del campo y sus duras labores, le propinó al niño de 8 años una bofetada con la mano abierta que éste, sin embargo, percibió como un puñetazo. De hecho, se tambaleó. Estuvo a punto de perder pie y caer al suelo. Tal fue la violencia de aquel golpe. Había hecho las hileras de multiplicaciones de cada cifra del multiplicador, pero no había realizado su suma final. Realmente no había entendido bien la explicación, pero eso no lo sabía y seguía sin saberlo cuando el profesor, con expresión salvaje, le dijo que se fuera a su pupitre y no volviera sin tener la operación terminada. Y así lo hizo. Allá fue, llorando con un llanto convulso e incontrolado. Yo no sabría decirte, pero seguramente de todos los dolores que se agolpaban en ese llanto, el más abrumador fuera el de la perplejidad, la desorientación, la confusión, el sentirse perdido, el no saber ni entender por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando, así como el sentimiento de absoluta indefensión. Enseguida te voy a contar la segunda parte de esta historia, pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis que nos ha venido dado. Hola, estos vídeos tienen un guión. Mientras estaba escribiendo el guión del encabezamiento que acabas de escuchar, recibí una llamada. Fue en el mismo instante en el que escribía aquello de «le propinó al niño de 8 años una bofetada con la mano abierta que éste, sin embargo, percibió como un puñetazo. De hecho, se tambaleó». Justo cuando estaba escribiendo esta línea concretamente, sonó el teléfono. Era la organización World Vision para agradecerme mi colaboración con su lucha contra el maltrato infantil. Por lo visto, algunas campañas y reclamaciones en las que yo y muchos otros pusimos nuestra firma habían dado sus frutos. Pero yo en esa sincronicidad vi una señal, porque la temática del vídeo de hoy no va por ahí, pero de alguna manera esta organización
World Vision, todas las otras que trabajan en el mismo sentido y esta causa, la protección de nuestros niños, se han ganado un espacio y un tiempo en este encuentro que tú y yo tenemos de vez en cuando. Resulta que esa labor está funcionando. Me explicaron cómo, me explicaron cuánto y me explicaron muy por encima las inconcebibles cosas que están pasando por ahí con los niños de nuestro planeta, con nuestros niños. Así que puedes buscar en internet introduciendo World Vision o infancia maltratada o ablación infantil o esclavitud infantil, etc. Recaba información porque me parece que es importante que lo hagamos. Como ellos mismos me dijeron, es importante para el mundo en general y para los niños en particular. Y una pequeña colaboración produce un gran efecto cuando se ve multiplicada por las muchas voluntades en que se expresa la gran voluntad del amor cósmico. Y con esto volvemos a hablar de multiplicaciones. Y volvemos a la multiplicación que llevó a aquel gran golpe, a aquella agresión, a aquel gran llanto de ese niño perdido e indefenso. Aquel niño de 8 años. La segunda parte de esta historia nos lleva a muchos años después. Hace ya poco tiempo. El niño ya no es un niño, es un adulto. Hacía muchos años que no dedicaba ni un minuto a recordar aquel suceso. Tiene casi 60 años y un día se despierta con una revelación. Aprovecho para comentar que el despertar del sueño de la noche muchas veces trae consigo un sentido mucho más profundo de la palabra despertar. Es un momento muy propicio para las revelaciones y de ese modo despertamos a una nueva realidad o aspectos de la realidad que nos habían pasado desapercibidos en la vigilia o incluso en el sueño mismo. La discalculia es un diagnóstico que se describe por primera vez en 1974, pero todavía tardaría en desarrollarse primero y difundirse después entre los profesionales. Es una dificultad específica en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Y el hombre del que hablamos, tras una infancia y adolescencia de estudiante marcadas por esta dificultad, llegó a saber muchas décadas después que esa dificultad tenía un nombre y era una realidad reconocida por los terapeutas. Más adelante, si en alguna ocasión aislada recordaba aquella agresión recibida en su infancia, pensaba con amargura que aquel individuo brutal había abusado de un niño con discalculia, y entonces el acto le parecía más grave si cabe. Aquello había sido como abusar de un discapacitado recriminándole precisamente su discapacidad. Así, con ese resentimiento aumentado, pensó durante un tiempo y volvía a hacerlo una y otra vez, cada vez que miraba hacia atrás. Pero un día, una mañana, la confluencia de percepciones entre el sueño y la vigilia produjo en él esa revelación, lo vio muy claro. Recordó lo que ya recordaba, supo algo que ya sabía, pero en lo que no había reparado. Su emoción le había cegado. Él conocía el relato tal y como lo dijimos. Así se lo había repetido a sí mismo una vez tras otra, pero sin haberlo escuchado con la suficiente atención. Vamos a repasarlo y encontraremos el pequeño gran detalle que se le estaba escapando, que se le había escapado hasta ese momento. Será como rebobinar una pista de audio o una película. Tenía 8 años. Este niño era muy callado. No sabía comunicarse muy bien con sus compañeros de colegio. Sin embargo, era un alumno aplicado.
Al final de cada trimestre y al final de cada curso, el correspondiente profesor le felicitaba públicamente por sus logros, lo que por otra parte le hacía sentir bastante incómodo. En cierta ocasión el profesor les explicó cómo realizar operaciones de multiplicación con multiplicandos y multiplicadores de varias cifras. Un momento, repetimos. Tenía 8 años. Este niño era muy callado. No sabía comunicarse muy bien con sus compañeros de colegio. Sin embargo, era un alumno aplicado. Al final de cada trimestre y al final de cada curso, el correspondiente profesor le felicitaba públicamente por sus logros, lo que por otra parte le hacía sentir bastante incómodo. Repetimos, volvemos atrás. Al final de cada trimestre y al final de cada curso, el correspondiente profesor le felicitaba públicamente por sus logros. Sí, efectivamente, él era un alumno brillante. Se le felicitaba por cada curso, en su totalidad, no en algunas áreas, sino en todas. Era un alumno brillante también en matemáticas, a su básico nivel en cada momento, pero sí. Bajo esta nueva luz, ahora podía continuar, no quedarse anclado en el momento del bofetón e ir más allá. Ahora podía verse en el siguiente curso. Entonces se llamaba cuarto de primaria o ingreso, pues era el último antes del comienzo de la secundaria. Estaba en el aula asistido por un profesor diferente, un tipo fantástico con un refrescante sentido del humor, comprensivo, estimulante, tolerante, un humanista. El hombre se veía ahora como niño de 9 años frente a un problema de cálculo en el cuaderno, sudando y temblando al mismo tiempo. Presa de una abrumadora sensación de impotencia a pesar de escuchar cómo este nuevo profesor se le acercaba y le susurraba al oído en el más alentador de los tonos: vas bien, es por ahí». Sin embargo, él, que había avanzado hasta un punto, seguía bloqueado, incapaz de continuar, sin saber cómo continuar. Así que el niño de 8 años no tenía discalculia, y el de 9 años sí. Dicho de otro modo, aquel bofetón no fue abusar de un niño con discalculia, fue abusar de un niño. El niño con discalculia había nacido con aquel bofetón. Esa revelación fue crucial, porque en cuestión de pocas horas dio paso a la siguiente, y esta sí que fue una verdadera epifanía. Si lograba perdonar a su agresor, sanaría su trastorno. No es una cuestión de magia. Si como nuestro sujeto pensaba, su discalculia había nacido al asociar la experiencia del cálculo matemático con algo amenazante, temible, con una situación en la que él era víctima de la injusticia. Si la experiencia de realizar un cálculo matemático le llevaba a revivir aquel dolor, que mucho más que físico era emocional, y ese dolor al atenazarle le impedía pensar con claridad y por tanto calcular con claridad, entonces liberarse de ese dolor sería como romper las ataduras que maniataban su pensamiento, y éste volvería a ser funcional, una vez que pudiera funcionar sin el miedo frenándole. Pero para no sentir el miedo de la amenaza, tenía que dejar de sentirse como la víctima, el ser indefenso, perdido e impotente. Entonces podría realizar un cálculo matemático sin revivir el dolor ni el miedo. Ahora bien, para que eso fuera posible, solo había un camino: el dolor, el miedo tenían que morir. Bueno, ahora es el momento de recordar vídeos anteriores en los que hablábamos de dónde vienen las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Vienen del pensamiento.
Es decir, si nuestro sujeto se siente como víctima indefensa, perdida e impotente, es porque se ve como tal, se piensa como tal. Recordemos que una imagen mental es pensamiento. Tanto es así que la palabra idea viene del griego eideia, que a través del latín pasa a idea, significando forma o apariencia. Esta palabra es derivada de la voz griega eido, que significa yo vi. Entonces, ¿se trata de olvidar? Parece que no. Al menos a nuestro hombre eso no le funcionó. Un dato que no especificamos bien, pero os lo digo ahora, es que durante la mayor parte de su vida el hombre no recordó aquel episodio. Empezó a recordarlo en su etapa madura cuando conoció el concepto de discalculia. No me lo estoy inventando, son hechos históricos, porque ese hombre, a ese niño lo conozco personalmente, lo conozco bastante bien, y olvidar no funcionó, pero sé que perdonar funcionará. ¿Y cómo lo sé? Revisemos por un momento el concepto de conflicto al que suelo referirme como el origen de un síntoma. Básicamente se trata de una experiencia procesada dentro de mi pensamiento de determinada manera que resulta disfuncional a la hora de continuar con una vida natural en su fluir, por así decirlo. Entonces, perdonar es reprocesar de un modo funcional lo que inicialmente fue procesado de modo disfuncional. Es pensar sobre lo sucedido, pero de una manera diferente. Si recuerdas la primera entrega de este canal de vídeo, en aquella ocasión expliqué que habitualmente el pensamiento ocasiona la emoción, pero que como todos los caminos son de ida y vuelta, la emoción, en su tendencia inercial por perpetuarse, me impulsará a generar más pensamientos que la realimenten. Es decir, que el pensamiento, la imagen en la que el hombre recuerda el pupitre del niño bañado por sus propias lágrimas, en la que el hombre recuerda o reconstruye los amargos pensamientos del niño que era en esos instantes, esa imagen será invitada a regresar una y otra vez, justamente para, como decía, realimentar esa emoción. Será invitada, pero ¿quién la invita? ¿Quién la evoca? Él mismo, claro. El sujeto de nuestra historia es quien lo hace y quien seguirá haciéndolo, llevado por la fuerza de la inercia, hasta que desde su despertar, desde su nueva luz, en algún momento decida hacer algo diferente, decida cambiar. La decisión de cambiar es, por lo general, difícil, entre otras cosas, porque debe contar con una energía suficientemente intensa como para superar la fuerza de la inercia, la resistencia. Y algo más, de lo que hablaremos más veces y más por extenso, la adicción fisiológica que su cuerpo y su mente han creado con respecto al viejo cóctel hormonal que lleva años o décadas consumiendo, a la muy particular combinación de endorfinas que son expresión física, bioquímica de ese particular estado emocional repetido de forma más inconsciente que consciente, por tan largo tiempo. Pero todo esto nos lleva a una pregunta clave. La primera gran cuestión aquí: ¿a quién beneficiará este perdón? ¿Del profesor de aquel niño, de ese brutal patán al que llamaremos Juan? Nada sabemos. Quizá haya muerto ya, quizá no, pero lo que sí podemos conjeturar con gran probabilidad de acierto, es que él no necesita ese perdón. A él no le dolió aquel golpe, tampoco en lo emocional. No se arrepintió, entre otras cosas porque no le pareció que con ese acto hubiera hecho algo mal, algo ilegítimo. De hecho, lo consideraba su deber, su función. De hecho, lo más probable es que, pasados 10 minutos después de aquella clase, haya olvidado lo acontecido y lo haya olvidado para no recordarlo más. Por lo menos
no antes de morir, no antes de hacer esa revisión que dicen que hacemos después de morir, cuando en un estado intermedio aprovechamos las memorias frescas de la vida recién dejada atrás para extraer sus enseñanzas desde una visión superior, desde una nueva conciencia que a todos se nos ofrece y que algunos toman y otros no. Entonces, ¿para qué el perdón? Y sobre todo, ¿para quién? Teniendo en cuenta los dos involucrados en esta historia, la respuesta parece cada vez más clara, y teniendo en cuenta que en la otra parte tenemos a un hombre que lleva 50 años compadeciéndose de aquel niño de 8, que descubrió de un solo golpe que la hostilidad, la violencia, podía estar agazapada en cualquier sitio y presentarse inesperadamente y sin saberse muy bien por qué. Ese otro hombre, al que llamaremos Alberto, se mira al espejo y dice: ese soy yo, un hombre con este nombre, con este aspecto, con esta edad, con este oficio, con esta casa, con esta situación familiar, con esta historia tras de mí, con esta infancia en la que alguien me maltrató y me hizo daño, me dejó su huella, su secuela. Naturalmente que cada vez que Alberto se mira en el espejo no piensa todo esto, y mucho menos conscientemente. Pero una parte de ese proceso cognitivo que es el reconocerse en el espejo incluye estas referencias y otras. Es decir, cuando te miras en el espejo, tu conciencia no se limita a decir yo soy el dueño o el habitante de ese cuerpo que tiene ese aspecto y ya. No. Tu conciencia ha creado un ego, un personaje que obedece a una descripción. Esa descripción es muy extensa, aunque no necesite dar su versión completa de cada vez. Esa descripción es una identificación que incluye aquellas memorias. Las memorias no son solo datos almacenados, sino también procesados. No son solo hechos, sino las vivencias de aquellos hechos. Atención aquí, para la creación de mi ego me identifico con muchas cosas. Algunas de ellas son memorias, tal y como las viví o tal y como recuerdo haberlas vivido. Pero mucha más atención todavía aquí, porque si eres de las personas que, como yo mismo acostumbro a hacer, diferencian entre ego y alma, ahora vas a encontrarte con algo muy sorprendente. Esas memorias también intervienen en la construcción de tu alma. Y no solo también, sino que de hecho, las memorias son el patrón mismo, fundamental en la construcción del alma, de la individuación del ser. Tu alma está hecha de lo mismo que está hecho todo aquello que en el cosmos tiene su misma densidad. Su materia prima es amor, pero a ese bloque de amor, el cincel del escultor le va a dar una forma única y diferente a la del resto. Esa forma la determinan tus memorias. Esas memorias, esos recuerdos son pensamientos. Tiempo atrás descubrimos que cada uno de nosotros puede elegir en qué pensar en cada momento y cómo pensar. En el mismo momento en que algo sucede, tú estás eligiendo una manera de interpretar esos hechos, una manera de leer las percepciones que llegan a ti. Siempre es una interpretación. Podría ser otra, pero en ese preciso instante eliges la que eliges. Entonces, ¿quién es el escultor? Creo que ya lo sabes. El perdón es proporcionarme a mí mismo una versión alternativa de la historia que me conté. Otra interpretación de los hechos, una en la cual no saldré tan dañado o no saldré dañado en absoluto. Pero entonces, ¿es eso posible? ¿El perdón es posible? Y aunque no vamos a dejar aquí el tema, sí lo vamos a dejar aquí por hoy. Ahora me voy dejándote así una excelente oportunidad de quedarte reflexionando sobre ello. Tal vez incluso le encuentres sentido a repetir el visionado de este vídeo, pues ha sido de alta densidad. Volveremos con densidad e intensidad, pero de momento ahora desaparezco. Muchas gracias por estar ahí.